Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy vamos a charlar sobre la luna llena en Escorpio que tenemos hoy, que se da al mismo tiempo que el eclipse lunar en el eje Tauro-Escorpio, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo qué implica todo esto. Primero tenemos que tener en cuenta que el eclipse lunar se produce cuando la luna y el sol están opuestos entre sí. Esto quiere decir que se produce la luna llena, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el Sol está transitando por el signo de Tauro y la luna está transitando por Escorpio. Esto quiere decir que están en signos opuestos, ¿sí? Y además, cuando esa luna llena coincide con la conjunción de la luna por uno de los nodos, ¿sí? Se produce como fenómeno el eclipse, ¿sí? Entonces, en los eclipses lunares lo que sucede es que la luna pasa por la sombra de la Tierra, ¿sí? Y en ese sentido, durante el tiempo que dura el eclipse, no recibe luz solar, ¿sí? Recuerden que la luna llena se caracteriza justamente por ser la fase lunar que más luz recibe. Entonces, durante el ratito que dura el eclipse, no recibe luz solar. Entonces, tengamos en cuenta que la luna recorre todos los signos en 28 días, a razón de más o menos 2 días y medio por cada signo. De esta manera, cada 14 días, la luna pasa obviamente por uno de los nodos, ¿sí? Recuerden siempre que los nodos están en signos también opuestos entre sí. En este caso hablamos del eje nodal Tauro-Escorpio, ¿sí? Entonces, cuando al mismo tiempo en ese paso se encuentra con el Sol, o sea, cuando la Luna pasa por uno de estos nodos y también por ahí está pasando el Sol, lo que sucede es que se produce uno de los eclipses, ¿sí? Entonces, acá tenemos que distinguir algunos casos. Cuando se da por conjunción, cuando este paso, digamos, se da por conjunción, hablamos de eclipse solar. En este caso, es la fase justamente de luna nueva, en la cual el Sol y la Luna están en el mismo signo, entonces se encuentran alineados a la vez con los nodos. En cambio, cuando es por oposición, que es lo que estamos hablando ahora, es el eclipse de luna. Esto es la fase de luna llena, en donde la luna, como les decía recién, se va a ver ensombrecida por la Tierra, que se interpone entre la luna y el sol y por eso no recibe durante el tiempo del eclipse luz solar. Siempre que nos referimos al eje Tauro-Escorpio, esto para comprender cuáles son las implicancias tanto de la luna llena en el signo de Escorpio como del eclipse en este eje nodal, tenemos que tener en cuenta que hablamos de la energía en dos maneras posibles de manifestación, ¿sí? La energía encarnada en la materia y la energía en su estado de alguna manera abstraído de cualquier forma, ¿sí? Es decir, desde un polo, que vendría a ser el polo taurino, estamos hablando de una energía que queda de alguna manera encapsulada en una forma. Recuerden siempre que Tauro tiene que ver con la materia concreta. Mientras que visto desde el otro polo, estamos hablando de la energía que soltó la forma, ¿sí? Y que empieza a circular más allá de la forma en sí. Esto es el polo escorpiano. Si pensamos en profundidad en todo esto, vamos a comprender por qué cuando a veces nos referimos a algunas características psicológicas de Tauro, decimos, por ejemplo, que es un signo posesivo o muy atado a la materia. Mientras que cuando hablamos de Escorpio decimos que está asociado a la muerte y a la destrucción. ¿Por qué? Y porque tiene que ver justamente con el tema de el soltar la forma. A Tauro lo que le cuesta cuando está muy polarizado es soltar la forma. Mientras que a Escorpio, por contrario, lo que le cuesta cuando está muy polarizado hacia ese signo es materializar algo en una forma, ¿sí? Entonces, siempre lo que hay que tener en claro cuando hablamos de eclipses, de ejes nodales, es que el aprendizaje de la conciencia humana tiene que ver con poder conciliar estos dos polos y de alguna manera ir acercándolos para que la energía no quede polarizada justamente en un lado o en otro, sino que pueda circular y de esa manera
podamos aprender en el caso específico del eje Tauro-Escorpio que la energía necesita circular de forma en forma para ganar mayor vitalidad, ¿sí? Este es el polo, digamos, escorpiano más sanador, es decir, reconocer cuando una energía tiene que ser liberada para ganar vitalidad, ¿sí? Y en este sentido también es comprender desde el lado taurino que uno no puede quedarse aferrado a una forma específica, pero implica también comprender que la energía necesita muchas veces un canal físico para manifestarse, ¿sí? Entonces, lo que está bueno es empezar a ver puentes o detectar puentes para poder acercar estos dos lugares, ¿sí? Porque una cosa es quedarse muy pegado a una forma en concreto, que puede ser cualquier aspecto de la vida, puede ser una relación, puede ser un trabajo, lo que sea, una imagen de uno mismo a la que uno a veces queda muy fijada, y eso obviamente impide que circule la creatividad. Y otra cosa es no poder nunca materializar nada justamente por esta sensación de que la energía todo el tiempo tiene que estar destruyéndose y circulando de un cuerpo al otro. Entonces, esta luna llena en Escorpio, lo que nos trae al producirse justamente junto con un eclipse lunar es la oportunidad de soltar viejos hábitos. Acuérdense siempre también que Tauro tiene mucho que ver con los hábitos muy, muy arraigados, que ya cumplieron su ciclo y por ende obviamente ya carecen de esa vitalidad y necesitamos soltar para que la energía pueda circular, pueda encarnar en formas más vitales, más creativas. Y de hecho un aspecto fundamental que acompaña justamente a esta configuración tiene que ver con la conjunción entre el Sol y Urano, que si bien todavía no está partil, digamos, no se terminó de perfeccionar, está en lo que denominamos orbe para que empecemos a sentirlo. ¿Sí? Acuérdense siempre que el orbe tiene que ver con el número de grados que uno tolera hasta la producción exacta del aspecto. El Sol y Urano ya están en orbe de conjunción. Entonces, obviamente este eclipse, esta luna llena, también viene con un poco de esta energía que justamente a lo que nos anima es a soltar todo lo viejo para encarar de a poco este camino y este proceso hacia lo más nuevo y lo más creativo. Algunos datos importantes adicionales: tengan en cuenta que la luna llena y el eclipse se da en el grado 14 de Escorpio, ¿sí? Entonces, fundamental mirar si tienen planetas cercanos a ese punto, al grado 14 de Escorpio. Siempre, acá también incluyen un orbe de 2 grados. ¿Qué quiere decir esto? Hacia atrás y hacia adelante, incluir esta diferencia, es decir, fijarse, por ejemplo, si tienen planetas no solo en el grado 14 de Escorpio, sino entre los grados 12 y 16, más o menos, ¿sí? Y también si tienen planetas entre estos mismos grados de los restantes signos de la cruz fija, o sea, Leo, Tauro y Acuario, ¿sí? ¿Por qué? Porque implicaría que esos planetas están en tensión con el punto en el que se produce el eclipse y la luna llena. Entonces, son lados, digamos, que pueden sentirlo más. Los planetas más importantes para que se fijen si tienen justamente entre esos grados son los planetas personales y también los sociales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La Luna, el Sol, Mercurio, Venus, Marte, que son los 5 planetas personales, y también Júpiter y Saturno, que son los planetas sociales. Los transpersonales no son tan relevantes porque como pasan mucho, mucho tiempo por cada signo, hay un montón de personas que comparten la misma posición de estos 3 planetas. Entonces, no nos aporta demasiado a nivel personal. Y también, obviamente, las personas que cumplen años hoy, es súper importante que tengan en cuenta este dato del eclipse, justamente porque va a ser un sello que los va a acompañar durante toda su revolución solar, que para quienes no sepan lo que es, aclaro acá muy cortito, que es la carta que se levanta el día del cumpleaños. Entonces, ese dato, ese eclipse, va a ser un dato fundamental para tener en cuenta a la hora de levantar esta carta anual, ¿sí? Bueno, gente, espero que les haya servido este video. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Chao.
Chau, chau.